Amigos, listos para iniciar nuestra conversación de esta hora, siempre a tiempo. Y no nos cansaremos de insistir en el tema de la paz, de la negociación, del acuerdo en el conflicto. La negociación ha mostrado ser un elemento importante en los diversos mecanismos para la resolución de conflictos, con una evolución y desarrollo ascendente. La tendencia a nivel mundial es presentar la negociación con una participación activa y creciente en las formas de resolver problemas, tanto personales como sociales. Fíjense estos datos. Para que se presente un conflicto debe haber por lo menos dos partes. Se debe estar en presencia o en la ausencia de algún recurso, la existencia de una relación en la cual cada parte percibe a la otra como su enemiga y pensar que su objetivo es incompatible con el objetivo de la otra parte. Los conflictos pueden ser intrapersonales o interpersonales. El conflicto intrapersonal es un estado al que accede un individuo cuando está motivado para dar lugar a dos o más respuestas mutuamente incompatibles, y el conflicto interpersonal se presenta cuando involucra a varias partes. Bueno, amigos, estamos listos para conversar. Marcos Carrillo está en línea telefónica, jefe de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de mediación del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, tiene maestría en mecanismos alternativos y filosofía del derecho, trabajo de investigación, manual de adiestramiento para jueces de paz, UCAP 1997, la coalición como procedimiento alternativo de resolución de conflictos en la Ley Orgánica de Justicia de Paz de 1996, publicado por Editorial Jurídica Venezolana. Y en estudio nos acompaña Igor Cuoto Arellano, abogado, especialista en negociación y manejo de conflictos, en negociaciones económicas internacionales y en comercio marítimo internacional. Fue asesor de la misión permanente de Venezuela ante la ONU Suiza, donde coordinó actividades del Grupo de los 15, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. Es consultor del CIC Cambridge International Consulting. Y también contaremos con María Petzol Rodríguez, abogada con doctorado en Derecho, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Filosofía del Derecho y Resolución de Conflictos de la Universidad del Zulia. Como podemos ver, el conflicto es una materia de estudio con alto nivel académico. Y siempre lo digo, Sonsiré y Saúl, amigos oyentes y televidentes. Me encanta que haya gente que proactivamente ya tiene tiempo dedicada, además en forma permanente, a este tema del conflicto. No son simples opinadores, que opinar es muy bueno, es muy necesario, es un gran derecho, pero además de eso tienen una formación. Vamos a comenzar por Marcos Carrillo. Marcos Carrillo, la sensación que hay en el país, creo que compartida, me atrevo a decirlo, por mucha gente, es que estamos en una suerte de escalada de tensiones. Y de repente aparece esa fecha del 30 de julio, la constituyente. Nos dicen sus proponentes desde el gobierno que es el mecanismo ideal para resolver los conflictos actuales. Pero hay otra buena parte del país que piensa lo contrario. ¿Qué importancia le asignas a que tengamos esa fecha del 30 de julio como probable antes y después, o de que las cosas vayan a más, o de que encontremos alguna forma de inicio de acuerdo? ¿Qué importancia tiene que exista esa fecha? Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Me excuso por no poder estar presente, dadas las circunstancias que ha habido en la ciudad y pues, particularmente en la zona donde vivo, ¿no? La pregunta, por supuesto, es muy interesante, ¿no? Y tenemos que contextualizarla. En primer lugar, tenemos que recordar que este tema de la Asamblea Nacional Constituyente es un tema que surge casi un mes después, o prácticamente un mes después, de que empezaron las protestas como consecuencia de una violación sistemática de la Constitución por parte del gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, básicamente lo que tal y como yo veo el tema de la Asamblea Nacional Constituyente es subir la apuesta en búsqueda de una nueva constitución, que es lo que están buscando, de un abierto corte totalitario y contrario a la democracia. Por supuesto, esto es una cosa tremendamente grave, una cosa que sube muchísimo las tensiones sociales y contrariamente pues a lo que dicen que es el espacio natural de negociación, pues es un espacio que por su propia convocatoria, por su propia naturaleza, excluye a un sector enormemente mayoritario de la población que está resteada con la democracia
y que quiere precisamente elecciones libres que fueron conculcadas hace unos meses por la propia institucionalidad que se encuentra en este momento. De modo que lejos de facilitar el diálogo, es una apuesta en contra del entendimiento nacional, y eso es sumamente grave. Ahora, en medio de todo lo que dice el presidente Nicolás Maduro, aparece la palabra diálogo. Y en medio de todo lo que dice la oposición, aparece la palabra discusión. En este momento, donde las parcialidades políticas parece están en el punto más radical, sentarse en una mesa constituiría un sinónimo de debilidad. Doctor Cuoto, bienvenido. Mira, no, yo creo que el sentarse no es símbolo ni sinónimo de debilidad. Primero hay que decir que Venezuela no necesita diálogo. Diálogo, lo he dicho, repetido 1.000.000 de veces, el diálogo no tiene como espíritu buscar generar acuerdos. Aquí en Venezuela lo que necesitamos es una negociación seria, una negociación donde se tomen en cuenta los intereses de todos los actores. Ahora, dado que hay una muy mala relación entre el gobierno y la oposición, dado que el gobierno no hay garantías, o es muy difícil generar garantías para que el gobierno cumpla alguno de los compromisos que pueda adquirir, entonces es necesario que haya aquí una mediación formal, una mediación con actores que realmente tengan experiencia en este tema. Lo que ha hecho Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, bueno, tal vez muy loable, pero el hecho es que ellos no tienen, ni tienen bagaje en el tema, no tienen experiencia en el tema de mediación, pero más allá de eso es que ellos han cometido muchos errores, bueno, en sus declaraciones, en sus posturas, y esto ha generado que la oposición no vea con buenos ojos a estos mediadores. Y recordemos que los mediadores tienen que ser reconocidos por las partes que están en conflicto. Uno de los actores que puede tener aquí un rol importantísimo en una mediación, sin duda alguna, es el Vaticano. El Vaticano es un actor que es reconocido y respetado por ambas partes. Aquí lo que hay que escoger son otros acompañantes e incluso buscar formalizar esto a través del acompañamiento de las Naciones Unidas, ¿por qué no de la OEA? ¿Por qué no del CELAC? Pero donde haya un conjunto de países y donde se le dé formalidad a este proceso para que hayan garantías de que aquí cualquier cosa que se acuerde realmente se vaya a cumplir. Doctor Carrillo, ¿cómo llegar a una eventual negociación cuando uno observa, cuando uno percibe que el juego en estos momentos está más trancado que en otros tiempos? Sobre todo, bueno, en esta cuenta regresiva hacia el 30 de julio. ¿Y qué se debe en el caso de que eso ocurra? Sí, yo tengo una visión un poco distinta a la de mi apreciado amigo Igor, ¿no? Yo no creo que es momento de sentarnos en una mesa ni de negociación ni de mediación en este momento en términos abiertos. Estamos en un proceso más bien de pretransición. Y en estos procesos de pretransición lo que tenemos que buscar es cómo generamos cambios dentro de un gobierno, digamos, abiertamente ya totalitario. Digamos, los eventos de ayer son muy claros en este sentido. Por ejemplo, Diosdado Cabello hablando de que se van a quedar hasta 2030, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos procesos de prenegociación no son mesas de diálogo formales, sino que suelen ser procesos informales, suelen ser procesos más bien confidenciales, en los cuales se tratan de generar, pues, espacios y garantías para una transición que implique una nueva institucionalidad y que implique, pues, un retorno, pues, a la democracia. De modo que eso sería un paso previo. Yo creo que en este momento no estamos en el momento de sentarnos en una mesa. Bueno, amigos, estamos escuchando a Marcos Carrillo. Parece que hubo alguna interrupción. Fíjate lo siguiente, Marcos Carrillo decía que disentía de ti, particularmente en el hecho de que el posible diálogo o negociación se tenga que hacer visiblemente, abiertamente. Ahora fíjate, yo agrego a lo que tú le puedas responder, pero agrego esta pregunta. Él decía que estamos en un momento de pretransición y uno siente que desde la oposición, bueno,
Marcos Carrillo, retoma entonces tu idea y después seguimos con Igor. Adelante. Sí, entonces decía que hay este modo que estábamos hablando, y por otro lado hay una cosa que yo creo que se tiene que explotar un poco más. Ya la Asamblea Nacional ha creado una comisión de defensa de la Constitución que tiene una subcomisión de transición. Yo creo que es momento de que la Asamblea Nacional asuma ese rol a través de mecanismos, digamos, de propuestas legislativas que haga, que den garantías a ciertos sectores que quieran ir hacia la transición democrática, que si llevan a cabo acciones definitivas y claras en favor del retorno a la democracia, pues poder hacer una negociación en donde pues quepamos en un futuro, porque en definitiva pues eso tiene que suceder también, ¿no? Yo creo que ese es el foco, tener este nivel institucional y un nivel, digamos, de prenegociación más bien informal, y ambos de la mano pueden empezar a construir un proceso de transición hacia la democracia. ¿Aló? Sí, Marcos, mantente en línea. Fíjate, Igor Cuoto responde un poco al disenso que tú comentabas sobre la necesidad de hacer más privadamente estas posibles negociaciones o de una manera más visible. Y yo le agrego al comentario lo siguiente. Tú hablabas de una pretransición, una posible pretransición. Ahora, otro de los grandes retos es cómo administrar la presión, porque si se estuviese avanzando en conversaciones o en negociaciones que desconocemos, la gran mayoría en la opinión pública, es momento de apretar la presión o de mantenerla en un límite. Eso también es importante, ¿no? Mira, una cosa no excluye la otra. Es decir, el hecho que hayan negociaciones formales o que puedan generarse negociaciones formales no significa que no deben haber negociaciones o contactos informales para generar algunos acuerdos, principalmente en una agenda de negociación. Ahora, lo importante es que tenemos un gobierno que tiene muchas alternativas, pero con muy poco apoyo popular, y tenemos una oposición que no ha generado muchas alternativas, pero tiene mucho apoyo popular. Definitivamente el poder en la negociación está en las alternativas. Es decir, mientras menos yo dependa del otro para satisfacer mis necesidades, para alcanzar mis necesidades, menos dependo del sí de acuerdo del otro. Ahora, la oposición lo que tiene que hacer es generar alternativas, generar muchas más alternativas. De forma tal de que tiene que seguir presionando. La calle, la presión de calle, las acciones que pueda tomar la oposición, las acciones y las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional no excluyen a un proceso de negociación. Por lo contrario, eso puede hacer ver al gobierno que le conviene mucho más sentarse a negociar que seguir en este juego de ver cuál alternativa excluye más al otro. Ahora bien, el tema es que también la transición, ¿con quién se va a negociar la transición? ¿Con quién vamos a estar negociando una transición cuando el gobierno, al menos a la luz pública, tiene un juego cerrado? Escuchamos las declaraciones del presidente Maduro el día de ayer, donde él decía que la constituyente va, a pesar de la opinión, consejos, sugerencias, exhortos que ha dado la comunidad internacional de que se retire esa iniciativa. No la retira, y dudo que la vaya a retirar, porque esa es su alternativa. Esa es su alternativa para hacer lo que siempre ha hecho, buscar aniquilar al otro políticamente, buscar anular al contrario, y además de eso, debilitar moralmente a la oposición venezolana. Ahora, el gobierno, la oposición lo que tiene que hacer es buscar generar mucho más alternativas, y eso sí, con los disidentes del gobierno, con los disidentes del oficialismo, puede empezar a generar procesos de negociación, porque aquí tiene que haber un pacto de gobernabilidad. Aquí el gobierno, aquí el tema no es una transición entre la oposición, aquí tiene que haber una transición con actores que han formado parte de este gobierno. Tiene que haber entonces, por supuesto, un proceso de negociación con los gremios, tiene que haber un proceso de negociación con la sociedad civil, porque la transición no depende única y exclusivamente de los factores políticos. Una transición exitosa depende de la unión de todos los factores de la sociedad civil venezolana y de la sociedad política venezolana. Fíjense, en medio de todo esto, el doctor Cuoto habla de que Venezuela no necesita diálogo sino una negociación,
el profesor Marcos Carrillo, habla de una pretransición, por lo que no considera necesario el diálogo. Sumamos a la conversación a María Petzol Rodríguez, abogada con doctorado en Derecho, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Filosofía del Derecho y Resolución del Conflicto de la Universidad del Zulia. Fíjense, en el momento donde el juego parece estar más trancado, aparece el caso de Leopoldo López. ¿A qué responde la medida de casa por cárcel a Leopoldo López? ¿Forma parte de una negociación? ¿Es un caso más de la justicia? Para muchos, tener preso a Leopoldo López, que se mantiene ahora en otro lugar preso, mantenerlo en Ramo Verde se correspondía a la joya de la corona por parte del gobierno. ¿A qué responde? Me gustaría la opinión de cada uno. Doctora, empezamos con usted, que se suma. Aló, buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos mis compañeros por allá. Bueno, yo lo he podido escuchar lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Yo soy partidaria, por supuesto, de que tiene que existir un proceso de negociación, Yo sí soy partidaria que sí tiene que existir un proceso de negociación, un proceso de diálogo, por supuesto, respetando lo que es un verdadero diálogo en base al respeto de ambas partes, ¿no? También pienso lo que ustedes mencionaban sobre la alternatividad, las diferentes alternativas que sirven como para protegernos en esos procesos, ¿no? En ese sentido, es verdad, tiene que haber un plan B, pero también tenemos que sentarnos a negociar con esa parte en busca de un diálogo, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de una apertura hacia un gobierno de transición, pues, en ese sentido. Ahora, doctora, sobre el caso de Leopoldo López, ¿qué lectura le da? Bueno, es una lectura compleja, ¿no? Una lectura que realmente yo todavía me estoy dando vueltas en la cabeza de cuál es la respuesta que tuvo el gobierno a dar cárcel, casa por cárcel a Leopoldo, ¿no? Pienso que puede ser también una medida de bajar la presión en la calle. Pienso que puede ser también un gesto quizás de mejorar las relaciones con la oposición. No lo sé, de verdad. Y en el caso, quisiera agregar también a la pregunta de Saúl, del tema de las alternativas en cuanto a estrategia, como parte de la Mesa de la Unidad Democrática, pasan por esta situación o estos anuncios de la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de la renovación de poderes. ¿A eso se refiere usted cuando habla de alternativas por parte de la coalición opositora en esta ruta? Claro, las alternativas son todas aquellas cosas que cada una de las partes hace por su cuenta sin necesidad de dialogar con el otro, sin necesidad de ponerse de acuerdo con el otro, y que la ejecuta porque tiene la percepción de que ejecutando esa alternativa puede satisfacer sus intereses, puede alcanzar sus intereses. Eso mismo es decir, designar los magistrados, designar nuevos rectores del CNE, son alternativas que tiene la Asamblea Nacional, ¿no? El desconocimiento del gobierno, la declaratoria del llamamiento al 350, esas son cosas, esas son alternativas que puede tomar la oposición. Ahora, ¿qué pasa? Que en la medida que esas alternativas se perciban como mucho más fuertes, en la medida que esas alternativas el gobierno las perciba que realmente están atentando contra sus intereses, bueno, el gobierno tendrá que empezar a sopesar, ¿me conviene a mí estar en esta situación de no sentarme a negociar con la oposición? O por lo contrario, bueno, dado que ahora siento que estamos en una situación donde el juego realmente está trancado y donde yo como gobierno no puedo satisfacer mis objetivos, no puedo alcanzar mis metas, bueno, mejor me siento a negociar. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ahora, el tema es que la única forma de hacerlo, estoy claro, es, bueno, con algunos diálogos, con algunos acercamientos previos. Lo que pasa es que el gobierno no da muestras de ello. Cuando el gobierno dice, bueno, es que entonces vamos a dialogar con el pueblo, pero ¿con qué pueblo? ¿No? La Asamblea Nacional Constituyente no es más que un ejercicio donde allí los constituyentistas que van a estar liderando son los dirigentes del PSV. Ahí yo no me imagino ningún constituyentista elegido por los pescadores, etcétera, en contra de lo que diga Diosdado Cabello, en contra de lo que diga Héctor Rodríguez. Bueno, ¿por qué? Porque esos son sus líderes de partido, ¿no? Y acuérdate que una de las cosas que en el PSV se ha enseñado es que hay que seguir los lineamientos del partido y hay que ser leales al partido, ¿no? Y al legado del presidente Chávez y todo esto. Entonces yo creo que va a ser muy difícil, yo creo que ese diálogo no va. Y por supuesto, lo de Leopoldo López fue una alternativa que ejecutó el gobierno. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, bueno, yo lo mando a su casa, ¿no? Y listo. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué lo aceptó? Bueno, ¿y quién dijo que los presos deciden dónde van a estar presos? ¿No? Los presos los manda, el gobierno decide dónde la gente va a estar presa. Los mandan a Ramo Verde, los mandan, no sé, a Tocuyito, a Tocorón. Bueno, y en este caso el gobierno decidió mandar a ese señor a su casa.
Ahora, que por supuesto, que como él tiene una posición política muy alta, bueno, claro, entonces eso generó, bueno, un conjunto de especulaciones. Ahora, no hay que perder el tiempo en especular cómo Leopoldo López llegó allí. Porque la realidad de Venezuela, lamentablemente, sigue siendo la misma realidad de hace un mes, de hace 2 meses, de hace 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. ¿Y cuál es la realidad de Venezuela? Inseguridad, desabastecimiento, bueno, la gente comiendo en la calle, y esa es la gran realidad del país. Empresas cerradas, esa es la gran realidad del país. Inflación, esa es la gran realidad del país. Ahora, y la única manera de solucionar y abordar efectivamente estos procesos o estos problemas es sentándonos a negociar todo. El Esequibo está a punto de perderse, Eduardo. Está a punto de perderse. Y yo todavía no he escuchado a nadie que esté hablando del Esequibo. Y es un problema de Estado, ¿no? Es un gran tema. Es un gran tema, ese es un tema. Incluso yo veo que muchas mujeres usan unos dijes sin ese pedazo del Esequibo, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo, es un asunto que ha quedado allí. Claro, ¿no? entonces yo creo que al gobierno le conviene sentarse a negociar. Hay temas de Estado. Ahora fíjate, la agudización de la crisis ayuda. Tú sabes que a veces la presión es una aliada antipática. Sí, claro. Para obtener de nosotros como individualidad el mejor esfuerzo, ¿no? Porque la presión nos pone a correr, nos pone a buscar soluciones en el menor plazo. Así mismo es. A mayor crisis en el contexto de hoy, mayor será la probabilidad de llegar a un acuerdo, de poner posiciones rígidas y de ceder de lado y lado. Yo quiero que al regreso analicemos esto porque, oye, mañana hay un paro cívico nacional de 24 horas. Aquí se asoma, insisto, de una hora cero que nadie sabe en qué término se va a plantear. Hoy ha dicho, y esto es interesante, la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, que hay que actuar con contundencia y al mismo tiempo con conciencia, que Venezuela no está en condiciones de pasar tanto tiempo sin trabajar, que hablar de una huelga indefinida es asunto delicado. Entonces, bueno, regresaremos para seguir hablando sobre el tema de las negociaciones. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonsi.